Imagínate la escena. Helicópteros estadounidenses sobrevolando Caracas, Nicolás Maduro esposado, con pijama de preso, bajando de una aeronave en Nueva York. Una imagen que parecía sacada de una película de acción pero que se convirtió en realidad hace apenas algo más de 100 días. Sí, solo 100 días. Porque aunque la vorágine de eventos en Irán, en Cuba y en tantos otros frentes del tablero geopolítico mundial hace que parezca que aquello ocurrió hace una eternidad, la detención del dictador venezolano es un hecho relativamente reciente. Y desde entonces, la gran pregunta que flota sobre el Caribe como una nube permanente es la misma que nos hacemos hoy. ¿Hacia dónde se dirige realmente Venezuela? ¿Estamos ante el inicio genuino de una transición democrática o simplemente ante una nueva máscara del mismo régimen de siempre, ahora con otro rostro al frente? Deja tu like, suscríbete y comparte. ¡Comencemos! Delcy Rodríguez, la nueva mandataria encargada de Venezuela, no pierde ocasión para vender al mundo una imagen renovada del país. En cada aparición pública habla de una Venezuela abierta al mundo, de reformas para atraer inversión extranjera, tecnología y empleo, de una nueva etapa que respeta la soberanía nacional al tiempo que tiende puentes hacia la comunidad internacional. El discurso suena bien, está cuidadosamente elaborado y, hay que reconocer, tiene cierto impacto mediático. Cientos de empresas, asegura, han mostrado interés en invertir. Los primeros 100 días no son un punto de llegada, sino el inicio de algo diferente. Hasta aquí el relato oficial. Pero, ¿qué hay de verdad y qué hay de propaganda en todo esto? Analicemos con calma y sin concesiones lo que realmente está ocurriendo en el país caribeño, porque la realidad es bastante más compleja y en muchos aspectos bastante más oscura de lo que el gobierno venezolano quiere proyectar. Para empezar, hay que reconocer lo que es innegable. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están presos, alejados del poder, respondiendo ante la justicia por una lista interminable de crímenes. Eso, en sí mismo, es una noticia histórica. Era hora, llevan años cometiendo atrocidades con total impunidad. Sin embargo, la contrapartida de ese logro es que el régimen chavista no ha desaparecido. Al contrario, se ha reorganizado, se ha renovado en apariencia y está consolidando su control sobre Venezuela con una eficiencia y una rapidez que debería preocuparnos a todos. Aquí es donde empiezan a saltar las primeras alarmas serias. Delcy Rodríguez asumió el poder con el título de presidenta encargada, amparándose en el concepto constitucional de falta temporal del presidente, que básicamente significa que el mandatario principal no puede ejercer sus funciones de forma provisional, pero se espera que pueda retomar el cargo en el corto o medio plazo. Evidentemente, eso no va a ocurrir con Maduro, que difícilmente pisará suelo venezolano libre en lo que le queda de vida, pero el régimen ha utilizado ese resquicio legal para mantener a Delcy en el poder. El problema es que la Constitución bolivariana, esa misma carta magna que el chavismo lleva décadas invocando cuando le conviene, establece que la falta temporal del presidente tiene una duración máxima de 90 días, prorrogables por otros 90 con la aprobación expresa de la Asamblea Nacional. Ese plazo inicial ya ha expirado, y el Parlamento, controlado por los mismos actores de siempre, ha optado por el silencio. No ha votado la prórroga, no ha convocado elecciones, no ha declarado la falta absoluta que la Constitución obliga a declarar en estas circunstancias. Simple y llanamente ha mirado hacia otro lado, mientras la Corte Suprema avala el limbo jurídico con una invención terminológica que no tiene ningún respaldo constitucional real. Primera señal de que aquí hay cosas que no han cambiado absolutamente nada. Y si se cumplieran los plazos que marca su propia Constitución bolivariana, la situación actual obligaría a declarar la falta absoluta de Maduro y a convocar elecciones presidenciales en un plazo máximo de 30 días. Pero eso no va a ocurrir, al menos no por ahora. Los plazos constitucionales han quedado suspendidos de facto, sin ningún tipo de horizonte temporal, sin fecha ni hoja de ruta, y el régimen de los Rodríguez opera en ese vacío legal con toda comodidad y sin que nadie con suficiente poder les exija cuentas. La situación de la oposición democrática venezolana es igualmente alarmante. María Corina Machado salió de Venezuela a principios de diciembre para recoger un premio en Noruega y desde entonces no ha podido regresar a su propio país. El presidente legítimamente electo en las elecciones de 2024, Edmundo González, lleva exiliado desde septiembre del año pasado. Los dos líderes más representativos de la alternativa democrática venezolana están físicamente fuera del país, sin posibilidad de retorno, mientras el régimen los mantiene bloqueados bajo amenaza de arresto inmediato si cruzan la frontera. Más de 470 presos políticos siguen encerrados en cárceles venezolanas según los datos del Foro Penal,
la organización que lleva el seguimiento más riguroso de esta realidad. Los colectivos chavistas, esas bandas paramilitares que actúan como brazo armado del régimen en los barrios populares, siguen sembrando terror en las calles sin que nadie los controle ni los desmantele. No hay espacio para el debate político en condiciones de igualdad, seguridad y pluralidad. La represión no se ha relajado, ha cambiado de nombre. En todo caso, uno de los rasgos más llamativos de estos primeros 100 días ha sido la velocidad y la profundidad con la que la nueva cúpula chavista ha reorganizado el aparato del Estado. Los cambios ministeriales y los nombramientos han sido vertiginosos. Vladimir Padrino, el exministro de Defensa que fue durante años el hombre fuerte del sector militar, ha sido desplazado a la cartera de Agricultura. Una degradación política en toda regla. Alex Saab, el empresario colombiano señalado como testaferro de Maduro, fue retirado del Ministerio de Industria y Producción Nacional. El exfiscal Tarek William Saab fue invitado a presentar su renuncia. Y así, una larga lista de figuras prominentes del régimen madurista han sido recolocadas, degradadas o directamente apartadas del poder. En la práctica, todos estos movimientos tienen un único objetivo: consolidar el control de la familia Rodríguez y del círculo más cercano a Delcy sobre todas las palancas del Estado venezolano. Es una operación de limpieza y reorganización interna que se disfraza de renovación, pero que en el fondo es pura concentración de poder. Tan evidente resulta este proceso que en muchos de los discursos oficiales del nuevo gobierno ya prácticamente no se menciona a Maduro, como si el exdictador nunca hubiera existido, como si los 21 años de caos, corrupción y crímenes del chavismo hubieran sido cosa de otra gente. Deja tu like, suscríbete y comparte. El papel de Estados Unidos en todo este proceso es quizás el elemento más desconcertante y más revelador al mismo tiempo. Donald Trump se ha convertido en una especie de avalista político del nuevo esquema de poder en Caracas. Ha elogiado públicamente a Delcy Rodríguez en términos que resultan difíciles de escuchar para cualquiera que conozca la historia del chavismo. Ha descrito la relación bilateral como un 10 sobre 10, ha reconocido formalmente a Delcy como la única jefa de Estado legítima de Venezuela y ha retirado progresivamente un número significativo de sanciones que pesaban sobre la dirigencia venezolana. Entre las sanciones levantadas destaca la retirada de Delcy Rodríguez de la llamada lista Clinton, lo que significa que todos los activos que tenía bloqueados en Estados Unidos vuelven ahora a su plena disposición. Una recompensa generosa para la nueva amiga de Washington. Y lo más impactante, para la administración Trump, las elecciones venezolanas de 2024, en las que Edmundo González obtuvo una victoria aplastante según todos los datos electorales independientes disponibles, ya no cuentan. Edmundo y su mandato democrático han sido borrados del mapa diplomático de Estados Unidos en aras de una transacción geopolítica cuyo precio real todavía no conocemos en su totalidad. Parte de ese precio tiene que ver con Cuba. Venezuela bajo los Rodríguez está actuando como acelerador de la presión sobre el régimen castrista. El petróleo venezolano que llegaba a La Habana casi gratuitamente está siendo reducido de manera progresiva, lo que está contribuyendo al asfixiante deterioro económico de Cuba. Para Washington, y especialmente para Marco Rubio, que tiene el expediente cubano como una de sus prioridades personales más intensas, eso es suficiente justificación para mirar hacia otro lado respecto a los déficits democráticos del gobierno de Delcy. En contraste con el inmovilismo político, el frente económico sí está mostrando algunos movimientos concretos, aunque su alcance real todavía sea muy limitado. El gobierno ha impulsado reformas en la ley de hidrocarburos y en la ley de minas con el objetivo de reinsertar a Venezuela en los circuitos del mercado energético y económico mundial. La clave de estas reformas es permitir un mayor protagonismo de las empresas privadas extranjeras en la gestión de las explotaciones petroleras y mineras, dotándolas de seguridad jurídica y de autonomía operativa que antes simplemente no existían. Gracias a la reforma de la ley de hidrocarburos, las petroleras privadas extranjeras pueden ahora asumir la gestión técnica y operativa de las explotaciones sin necesitar el visto bueno permanente de PDVSA, la estatal petrolera venezolana. Pueden aplicar sus propios planes de negocio, contratar a sus proveedores, comercializar directamente su producción y gestionar su propio flujo de caja. Compañías como la española Repsol ya han retomado sus operaciones en el país bajo este nuevo esquema, con acuerdos que incluyen sistemas de pago garantizados y planes para aumentar sustancialmente la producción. Las exportaciones de crudo venezolano hacia puertos estadounidenses crecieron más de un 150% entre diciembre y marzo.
Un salto significativo, aunque todavía muy lejos de los niveles históricos de los años 90, cuando Venezuela llegó a producir 3,5 millones de barriles diarios. Hoy ronda el millón, y el objetivo para 2026 es alcanzar el 1.300.000, una cifra que refleja bien las enormes limitaciones estructurales que arrastra la industria. En paralelo, Washington ha suavizado las sanciones que pesaban sobre el Banco Central de Venezuela, permitiendo por primera vez en 7 años que las instituciones financieras internacionales puedan operar con el sistema bancario venezolano. La decepción para los venezolanos que llevan años soñando con la democracia será monumental, y el chavismo, con otro apellido pero con la misma esencia, habrá sobrevivido una vez más. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.